Ser escudero es precisamente desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido que el Señor Jesús no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros y siendo obediente incluso hasta la cruz, hasta la misma muerte. Haciendo un breve resumen del estudio anterior, eh, tenemos que irnos despojando de muchas cosas que precisamente no nos dan la capacidad de ejercitar ese servicio, ese espíritu de escudero en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y hoy vamos a enfocarnos en un personaje que obviamente pues es conocido por todo el ámbito cristiano. En mi particular visión, mi experiencia, este hombre fue y sigue siendo un ejemplo y uno de mis héroes bíblicos. Y estoy hablando de David. Precisamente, amados hermanos, vamos a continuar con la siguiente parte de este taller y hoy vamos a observar a David con mucho detenimiento para que esta exposición no pierda la calidad de taller. Con la ayuda del pastor Javier en su computadora, si algún hermano que desea aportar o preguntar algo, me puede interrumpir solamente poniendo la manita en su aparato receptor para que así sepamos alguien que desea hacer alguna pregunta o alguna aportación y el pastor Javier pueda ser el moderador que en este momento necesitamos para que esto funcione como un taller. Mientras no haya preguntas, les pedimos que mantengan su cámara cerrada, su micrófono cerrado, para que tengamos fluidez en la transmisión de este taller. Amén, amados hermanos. Bueno, Amén. justamente vamos a empezar a ver a David y vamos a tomar en cuenta precisamente esas diferentes características que él desarrolló, que él mostró, que él reveló, que él manifestó en su vida, en su ministerio y sobre todo en lo que las escrituras, la Biblia nos deja ver. Y en base a eso, no va a ser el único personaje bíblico que vamos a estudiar en este taller, van a haber más, pero vamos a arrancar con él. De hecho, las principales características de un escudero las revela precisamente David. Todo mundo sabemos que David era un jovencito que se dedicaba a pastorear los rebaños de su padre y que en algún momento fue llamado por Dios para ser el rey de Israel. Antes de que él llegara a tener esa facultad y ese privilegio de ser nombrado rey, él tuvo que pasar un proceso. Él tuvo que ser capacitado, entrenado en los campos, protegiendo, cuidando, pastoreando los rebaños de su papá. Y encontramos diferentes actividades, experiencias que tuvo que vivir David a muy temprana edad y que precisamente terminan siendo unas herramientas importantes en las manos de Dios para desarrollar precisamente el espíritu de un escudero y ser en excelencia un siervo de Dios. Estoy seguro que todos nosotros recordamos cuál fue el título que, que Dios mismo le puso sobre David. Dios mismo fue el que declaró que David era un hombre conforme a su corazón. Y lo vemos en esta página que tenemos en este pequeño manual, que espero que ya todos hayan fotocopiado y tengan a la mano. Y leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21, que cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, el rey, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo, y ahí tenemos la palabra, lo hizo su escudero. Sería interesante que nuestro pastor Javier nos ayudara a encontrar en los números Strong el número que corresponde a la palabra escudero. Y obviamente que tendremos todavía más luz para ir entendiendo lo que implica ser precisamente un escudero. Pero aquí en 1 Samuel 16:21 vemos que era muy importante, siendo estricto, basándome en este solo texto, en este solo versículo, que haya una conexión, que haya una unidad,
que haya una fusión. Esa sería una palabra muy moderna, pero precisa para esta exposición. Porque leemos en este versículo que David llegó a ser muy apreciado de Saúl. Esto lo sabemos que sucede en el principio. Conforme vayamos observando a David y en sus diferentes características como escudero, nos vamos a encontrar que no fue una tarea sencilla, no fue fácil. Y justamente de David es de quien queremos aprender. Amén, hermanos. Ahora, quiero que me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer algo que está en el capítulo 13, versículo 22. Y dice, la escritura dice de la siguiente manera. Después de quitarlo, se refiere la escritura al rey Saúl, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Estoy leyendo la versión de las Américas, amados hermanos. Usted en las diferentes versiones que tiene, si tiene una versión diferente y encuentra algo que es necesario denotar, por favor ayúdenos con una manita para que usted nos lea la versión que usted tiene a la mano. Y obviamente que a mí me llama muchísimo la atención lo que dice al final del versículo. Dice, este hombre hará mi voluntad. Otras versiones dice, este hombre hará lo que yo le diga. Y precisamente lo que leemos en este libro del Nuevo Testamento refleja lo que todo el mundo sabe que sucedió en el Antiguo Testamento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las características de un buen escudero, de un buen siervo, es que desarrolle precisamente esa capacidad de lograr obtener el carácter que agrade, número uno, a Dios. Tener un corazón conforme a Dios. Y ya se estarán dando cuenta de que no es una tarea tan sencilla. Es una tarea un poquito complicada, pero que se complica precisamente por la situación en la que ha caído la mayoría de la Iglesia de Cristo en estos días. Y eso es lo que a mí y a muchos pastores nos está preocupando. Y sobre todo, bajo estas circunstancias que nos están rodeando en estos últimos tiempos, amados hermanos. Es muy importante que en este momento abramos nuestro corazón, abramos nuestro pensamiento, abramos nuestro criterio para poder entender conceptos que tienen que ver con el Antiguo Testamento y que actualmente la Iglesia, por esforzarse en ser moderna, en actualizarse, le ha quitado peso, le ha quitado seriedad, le ha quitado importancia. Hoy mucha gente cree que con asistir a una congregación ya está sirviendo a Dios, y no es así. Mucha gente cree que con repartir unos volantes, unos folletos a la salida del metro, piensa que ya está sirviendo a Dios, y no es así. De hecho, mucha gente está convencida que con cumplir con sus obligaciones con respecto a la congregación, hablando de ofrendas, primicias y diezmos, piensan que así están sirviendo a Dios. Y no es así, amados hermanos. Se le ha quitado el peso, se le ha quitado la importancia, se le ha disminuido el significado a lo que es verdaderamente, según las Escrituras, servir a Dios. Y bueno, quiero que veamos a David. Antes de seguir, quiero dejarles una tarea. Amén. Quiero que para la próxima ponencia, ustedes busquen, tendrán bastante tiempo para hacerlo. Esta tarea está sencilla, está simple, pero quiero que busquen las características que tenía David como siervo de Dios, como hombre de Dios.
como escudero. ¿Cuántas características desarrolló David como hombre para cumplir con este llamado que Dios está haciéndole a su vida? Ya sabemos que Dios piensa, ya sabemos lo que Dios pensaba de él, un hombre conforme a mi corazón. Pero ahora usted va a buscar en las Escrituras esas características. ¿Cómo era David? ¿Cómo era David? La tarea no va a estar contestada solamente si me dice, pues David era un hombre conforme al corazón de Dios. No. ¿Cuáles son las características? Número 1, era obediente. Número 2, era humilde. Número 3, y así. ¿Cuántas características va usted a encontrar de David que nos ayuden precisamente para elaborar el carácter de un escudero, de un siervo de Dios? Es importante que cada uno vaya teniendo esta experiencia, hermanos, en las Escrituras, de escudriñar, de buscar, de escarbar, de no quedarnos nada más con lo que a simple vista queda, sino que seamos un poquito más observadores y detallistas para que encontremos esas características de David. Y obviamente, estoy segurísimo, y de hecho estoy orando para que el Espíritu Santo nos ayude. Y al momento que usted esté haciendo esta tarea, el Espíritu Santo va a ir tocando y redarguyendo su corazón y pensamiento para decirse o para preguntarse, ¿tengo yo estas características? ¿Cumplo yo con estas características? ¿He pasado por el proceso para poder yo llegar a ser un buen servidor, un buen siervo, un buen hijo de Dios, un buen y obediente discípulo? ¿O simplemente me quedo en la etiqueta de creyente? Ok, aquí estoy entrando a una etapa un poquito complicada, hermanos, porque tenemos que en este taller dejar bien claro las diferencias, que existen entre ser creyente, uno, dos, discípulo o cristiano, ¿sí? Y número tres, hijo de Dios o siervo de Dios. Hay más, pero vamos a irlo desarrollando en el taller. Ahorita solamente quiero que observemos tres. Amén. Y vamos a darnos cuenta que en la misma iglesia, en la misma congregación, no hablo de Yobel, hablo de la iglesia cristiana en todo el mundo, está conformada por tres tipos de personas. Uno, los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que solamente simpatizan con las cosas de Dios. Creen en Dios, saben que existe, conocen sus mandamientos, a lo mejor leen la Biblia, pero no se comprometen. No buscan tener una relación con Dios, sino que se sienten satisfechos solamente con vivir un credo, o una religión, o un método de limpieza de conciencia, o de liberación de conciencia. Podemos ponerle muchos eh, calificativos, ¿verdad?, a la palabra creyente. ¿Y es malo ser creyente? No, pues de hecho yo empecé siendo un creyente. Pero ahora lo interesante es que no me debo quedar ni conformar con el hecho de ser un creyente. El siguiente paso es, bueno, ser cristiano. Y el cristiano ya no es nada más el que va a la iglesia y cree en Dios, sino que el cristiano es el que se mete a buscar precisamente lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le disgusta. Conoce sus mandamientos y se esfuerza por cumplirlos. Se esfuerza por agradar a Dios en su estilo de vida, en su pensamiento, en su sentimiento. Y esa persona es la que ya está en un proceso de cambio, en un renacimiento, en una restauración, en la que sus pecados son perdonados, y precisamente el perdón de los pecados lo lleva a tener una relación con Dios de agradecimiento, de servicio, de obediencia, pero no por una cuestión de discurso religioso, sino porque comienza a nacer
y a surgir de su propio corazón. Un arrepentimiento genuino. El creyente se arrepiente, pero después vuelve a caer. El creyente se arrepiente, pero después vuelve a encontrar el gusto en las cosas del mundo. El cristiano se arrepiente y ya no ve el mundo igual. El cristiano se arrepiente de corazón, comienza a ver un cambio desde adentro hacia afuera. Y de ahí pasamos al siguiente nivel, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que ya conoce a su Padre. El Hijo de Dios es el que ya, después de conocer sus mandamientos, no lo obedece solamente por un discurso religioso, sino que lo obedece porque ya hay un sentimiento intermedio. Es mi papá. Y a mí me gusta obedecer a mi papá. Y porque yo amo a mi papá y yo quiero mucho a mi papá y me gusta estar con mi papá. Si se dan cuenta, ya no hay un discurso religioso, ya no es una cuestión de cumplir con ciertas características de gobierno cristiano, de doctrina. No, ya hay una relación con Dios. Y si vemos a David, volviendo al taller de escuderos de Dios, vemos a David. David, ¿qué te imaginas tú que era? ¿Creyente, cristiano o hijo de Dios? ¿Qué era David? David todavía no tiene una relación estrecha con Dios. Y ya Dios dice de él, un hombre conforme a mi corazón. Pero David ya vivió muchas cosas, él allá solo, cuidando el rebaño de su padre Isaí. Ya tuvo diferentes anécdotas, experiencias que fueron trabajando en su corazón, en su mente, en su cabecita, lo que iba a ser necesario para convertirse en ese hombre que Dios está llamando, conforme a su corazón. Y lo que leemos en Hechos, que leímos, Él va a hacer lo que yo le diga. Él va a hacer mi voluntad. Aleluya. David era Amén. un hombre interesante, hermanos, pero no mejor que nosotros. Ok, déjeme poner una acotación bien importante, porque muchos cristianos, cuando he dado este taller, se defienden, muchos hermanos se defienden, no les gusta. Dicen, pues es que David pues, tenía a Dios, David era el hombre conforme al corazón de Dios, David era diferente, David, y lo ponen en un pedestal a David, donde muchos cristianos dicen, no, pues de aquí a que yo llegue a ser como David, no, pastor, usted pide mucho, no se puede, no puedo yo llegar a ser como David. Y aquí es donde hago esta acotación muy importante, hermanos, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que no tenía David? David tenía a Jehová. David tenía a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tenemos nosotros que no tenía David? Piénsale, hermano, ¿qué tenemos nosotros, los hijos de Dios actualmente? ¿Qué tenemos nosotros hoy que David no tenía? Y que en algún momento nos da una enorme ventaja con respecto a los días de David o a la vida de David. ¿Qué tenemos nosotros que David no tenía? Piénsale, hermano, piénsale. ¿Qué tenemos nosotros que David Un no Espíritu Santo. tenía? David no tenía a Jesucristo. No tenía a Jesucristo. Se le revela, se le dan chispazos, se le dan señales, sombras, figuras, simbolismos de la presencia de Jesucristo. Pero solamente era en el exterior. Él se le muestra en una forma espiritual la presencia de Jesucristo. Pero hoy nosotros lo tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hoy nosotros lo tenemos en nuestro interior.
Hoy nosotros no tenemos una sombra, un símbolo, no tenemos una señal. No, hermano, literalmente lo tenemos gobernando nuestro corazón, reinando sobre nuestras vidas. David no tenía a Jesucristo. Otra cosa que nos pone en ventaja sobre David, David no tenía el Espíritu Santo. Y ahí mira, a David no se le revelaba mucho el Espíritu Santo. A David no se le daba mucha luz, no se le daba muchas señales de esencia del Espíritu Santo. Lo manejaban con otros términos probablemente, pero casi a nivel profético. En el caso de David, vemos, pues de repente, ahí, para quien estudia a profundidad los textos antiguos, sí encontramos al Espíritu Santo moviéndose en la vida de David, pero David no lo reconocía como tal, no lo tenía como un consolador. El consuelo de David era el gozo de Jehová. El consuelo de David era saber que Jehová estaba con él. La fortaleza de David era la alegría de Jehová. Y hoy tú y yo, nosotros, tenemos al Espíritu Santo como el compañero de día a día, de cada momento, de cada instante. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no nos suelta ni a diestra ni a siniestra. El Espíritu Santo no nos deja solos. Es nuestra compañía, nuestro consolador. Es a quien dejó Jesús al lado de nosotros, de su iglesia. Ahora, ¿quién me quiere decir que nunca va a poder ser como David? Si nosotros tenemos herramientas que David no tenía. Nosotros Amén. tenemos colaboradores que David no tenía. Aleluya. Amén. Eso me lleva al siguiente capítulo. Y cambiamos a la siguiente hoja, queridos hermanos. Ahora vamos a ver el espíritu de un escudero. Híjole, esto a mí me emociona mucho, hermanos. Porque obviamente no se trata solamente de transferir conocimiento. Les repito, este es un taller. ¿Y cuál es la diferencia de un estudio teológico, escatológico a un taller? El taller, los conocimientos se dan para ponerlos a la práctica inmediatamente. Si hoy Dios toca tu corazón y te está diciendo que podemos ser nosotros unos excelentes siervos de Dios, unos verdaderos escuderos de Dios, es porque ya el Espíritu Santo ha trabajado contigo, no a partir de que eres cristiano. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso, hermanos? No a partir de que conoces el Evangelio. No, no, no. El Señor lleva mucho tiempo atrás entrenándote, capacitándote, formándote, enseñándonos a ser precisamente conforme al corazón de Dios. No es a partir de que tú decides cambiar de religión, por ejemplo, como muchos le podrían decir, ¿no? O a partir del momento que tú conoces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, no, no. Es a partir de que tú naces que Dios comienza a desarrollar el propósito de tu vida. Todos estamos aquí para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos aquí para cumplir los sueños de Dios. Toma nota de eso, hermano. Estamos en Yobel para cumplir los sueños de Dios. Otra vez, estamos junto al pastor Soria, junto al pastor Javier, estamos para cumplir los sueños de Dios. Esto está tremendo. ¿Cómo puedo tener un espíritu de escudero? Bien, hermano. Déjame decirte algo importantísimo. El centro de tu mundo, espero que se me escuche bien esto, el centro de tu mundo siempre ha sido tú. El centro de tu universo, has vivido, has trabajado, te has empeñado en ser tú. El centro de la familia, el
centro de atención. Quieres llamar la atención en la escuela, quieres llamar la atención en el trabajo, quieres llamar la atención en la comunidad, quieres ser protagonista. Has crecido, has avanzado, te has desarrollado, has trabajado para ser el centro. Bueno, hermanos, ahora este taller nos va a llevar a hacer cierto tipo de ejercicios para que tú y yo renunciemos a ser el centro de todo. Desgraciadamente, hasta la misma iglesia cristiana ha caído en ese error. Le ha hecho creer al asistente a la iglesia que es el centro de todo. Y sí, o sea, al principio lo buscan como un método, una estrategia para atraer, para llamar, para que la iglesia sea atractiva. Le dicen, Dios creó el mundo para ti. Todo es para ti. La prosperidad es tuya, el dinero, el oro, la plata, es tuyo. Tú no puedes vivir en problemas, tú no puedes estar en tristeza. Y ya desde ahí te comienzan a trabajar para que tú te coloques en el centro. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando todavía? Amén. Amén. Sí, Y pastor. ahora, este taller consiste precisamente en que comencemos a trabajar para renunciar al centro. Gloria a Dios. Amén. El trono. Recuerdo pequeño un canto, se entonaba mucho en la iglesia pentecostal, que decía, ven y toma el trono. No sé si alguien se lo sabe. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ven y toma el trono de mi corazón. Cuando yo escuché ese canto por primera vez, Dios tocó mi vida. Y ahí entendí. Entonces yo tenía 14 años, amados. Entendí que siempre el trono tiene que estar ocupado por el Señor. Amén. Nunca por nosotros. Y ahí es donde tenemos el primer obstáculo para no ser unos buenos siervos de Dios. ¿Qué sucede en la iglesia? Que todos estamos buscando ser servidos. Todos llegamos a la congregación para ser servidos. Queremos que el pastor nos sirva un buen filete de revelación. Queremos que el pastor nos sirva un excelente menú de alimento espiritual. Queremos que los diáconos nos conduzcan al asiento que vamos a ocupar para el servicio. Queremos que los diáconos nos lleven la toalla, el papel higiénico para secarnos el sudor después de danzar en la alabanza. Queremos que los baños estén limpios. Queremos que la música esté a un buen sonido. Vamos, la mayoría, a ser servidos. Ahí, a eso me refiero. O sea, seguimos siendo el centro. No importa si eres nuevo en la iglesia, no importa si eres viejo, si ya tienes mucho tiempo en la iglesia. Recuerda que en el estudio anterior terminamos diciendo, no existen los cristianos de banca. Todos vamos con una mentalidad de ser servidos, de que nos sirvan, que nos den, que nos atiendan. De hecho, incluso a Dios mismo lo hemos convertido en un criado. Amados hermanos, cuidado, porque estamos haciéndole creer a mucha gente que no conoce las cosas de Dios. Le estamos haciendo creer a mucha gente que Dios es nuestro criado. Cuando empezamos con que yo decreto, yo profetizo, yo demando, yo declaro, y le ponemos el traje de Jaime a Dios. Dios dame, Dios te pido, Dios te exijo. No acepto un no por respuesta.
¿Sí han oído a muchos cristianos hablar así, amados? Sí. Están bien Sí. sentados en su trono. Y la gente, la nuevecita, por ejemplo, los que van por primera vez a la iglesia y escuchan al hermano o a la hermana a orar así, dicen, pues entonces Dios está a mi servicio. Entonces Dios está para cumplir mis sueños. Entonces Dios está para atender mis necesidades. Entonces Dios está, ¿me explico? Ese carácter es satánico. Y precisamente es una trampa dentro de la misma iglesia cristiana que ha llevado a muchos a blasfemar y a pecar contra sí mismos, contra Dios y contra su hermano. Porque Jesucristo lo dijo bien claro, lo vimos en el estudio anterior. Yo no vine para ser servido. Yo vine, como dijo el Señor, yo vine a Para servir. servir. Yo vine a servir. Y hay una carta apostólica que dice, armémonos todos de este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo leímos en el estudio anterior. ¿Quién nos recuerda? Ahí debe tener sus notas. Dios nos capacitó y nos llamó y nos dio ministerios a cada uno de diferente manera para que logremos la unidad de la fe, para que la iglesia se unifique y madure espiritualmente, para desarrollar todos juntos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. 3 puntos a seguir, amados hermanos. Y el espíritu de un escudero, precisamente, hermano, nos lleva a encontrar un mundo extraño. Vivimos en un mundo que sabe muy poco acerca de dar su vida por otros. Y justamente Jesús fue lo que vino a hacer. Es de vital importancia que el cristiano tenga completo entendimiento de este concepto, especialmente si sabe que ha sido llamado al ministerio. Estoy leyendo la hoja del manual, donde dice el espíritu de un escudero. Si nosotros ya conocemos a Jesús y sabemos lo que Jesús nos manda hacer y nos ordena hacer, que es precisamente servir, amar, dar. Hoy incluso, hermano, no hablo del mundo, hablo de la iglesia, hablo de la misma iglesia cristiana. Ha ido como que preparando a la gente, a la congregación, a ser el centro. No, hermano. No, hermano. Allá abajito de tu manual hay un espacio en blanco. Agarra un lapicero y di, renuncio al centro. Renuncio al trono. Ese trono le corresponde únicamente a Dios. Lo puedes escribir, hermano, y ayudarte con tus notas en este taller, porque es de llevarlo a la práctica inmediatamente. Tengamos cuidado de no hacerle creer al mundo que Dios es nuestro criado. No, amados. Nosotros somos los esclavos de Dios. Y aquí es cuando la iglesia grita, ¡amén! Amén, amén. Nosotros somos los servidores. Nosotros somos los que tenemos que tener el deseo de dar, de servir. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los que tenemos que ir a la congregación con un pensamiento de, ¿y hoy en qué voy a servir? ¿Y hoy qué voy a darle a mi hermano? ¿Hoy qué voy a darle al Señor? ¿Hoy qué voy a darle al ministerio? ¿Hoy qué voy a darle a la congregación? Yo tengo mucho que dar. Todos tenemos diferentes funciones. No existe cristiano de banca. Está el hermano que ora, está el hermano que limpia, está el hermano que apoya, está el hermano que respalda, está el hermano que alegra los corazones, está el hermano... Quiero salirme de la seriedad de lo que corresponde a un estudio y decirles de esta manera, mira, en la iglesia está el hermano chispa. ¿Amén? ¿Quién es el hermano chispa?
el hermano que solo con su sonrisa, con su cara, que lo ves en la puerta del templo, ya te comparte su alegría. Aleluya. Amén. ¿A poco no, hermano? ¿A poco no? Amén. Y debemos Amén. tener cuidado, hermanos, porque también está el hermano, ogro, el hermano gruñón, ¿verdad? Ese hermano no hay que ponerlo en la puerta porque entonces nadie entra. Pero el hermano gruñón nos sirve, por ejemplo, para que esté en el traspatio, para que esté en la parte de atrás, donde los niños por lo regular se echan a correr. Ahí necesitamos al hermano gruñón para que espante a 2, 3 chiquillos y se regresen a sentarse con sus papás. Todos, no hay cristianos de banca, no hay cristianos, todos somos útiles en los planes de Dios y dentro de la congregación todos tenemos algo que dar. Todos tenemos un talento con el que podemos servir. A lo mejor no sé cantar, a lo mejor no sé tocar la guitarra, a lo mejor no sé predicar como el pastor Javier, pero soy un hombre lleno de amor, soy un hombre lleno de compasión, soy una mujer llena de alegría, llena de misericordia, soy un anciano que ya no tengo la misma fuerza, pero yo puedo orar, puedo interceder, etcétera, hermano. Durante el taller vamos a ir viendo muchos lugares estratégicos donde todos, escúcheme, todos cabemos. Y estamos haciendo mucha falta. Acompáñenme, por favor, hermano. Vamos a la Biblia. Primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Hoy es un día de Bien. fiesta porque es el cumpleaños del pastor Javier. Sí, queremos pastel. Queremos pastel, pastor, ¿eh? Amén. Primera de Corintios 15, 58. ¿Tiene su Biblia a la mano? Amén. Por tanto, leo la versión de las Américas. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la versión tradicional, en la versión 60, nos deja ver que nuestro servicio tiene que ir creciendo, tiene que ir progresando. Amén. Si usted tiene una versión 60 a la mano, que es la tradicional, ahí donde leemos en la de las Américas, abundando siempre en la obra del Señor. En esa parte, en la otra versión, van a encontrar que se trata de progresar. No sé si alguien quiera ayudarme a darle lectura a la versión 60. Amén. Sí, por favor, hermanita. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gracias, mi hermana. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Ok. Aquí entramos a un punto bien. Lo digo con mucho amor, hermanos. Lo digo con mucho respeto. Ustedes saben que los amo. Incluso a mis hermanos que no conozco, los amo. Y con mucho respeto les quiero decir, hermanos, ¿hace cuánto viviste el último milagro que Dios ha hecho en tu vida? Estoy conmovido, hermanos, porque hay muchos hermanos que solamente hablan de un milagro y justamente el día que se volvieron cristianos. Y después de esa experiencia no han vuelto a tener jamás otra experiencia con Dios. Llevan 30 años, llevan 40 años
solo hablando de un solo milagro, una sola experiencia con Dios. Y no sé si quieres anotarlo, hermano, en tu cuaderno, en tu manual. Dios, nuestro verdadero Dios, nuestro Padre, no es un Dios de una sola experiencia. Creciendo en la obra de Dios, creciendo en la obra de Dios, creciendo en la obra de Dios siempre, creciendo, siempre, creciendo, siempre, creciendo, 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 siempre, siempre, siempre. No, no está mal el video, hermanos. Yo lo quise hacer así, sonar insistente, porque nuestras experiencias con nuestro papá deben ser siempre. Amén. Deben ser constantes. Amén, amén. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Nuevas. ¿Quién disfrutó las de hoy? ¿Quién disfrutó las nuevas misericordias de hoy miércoles? Amén. 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 Porque hay hermanos que solamente se quedaron con la misericordia de Dios el día que se convirtieron en cristianos. No han vuelto a vivir otra misericordia. Por obvias razones, hermanos, nos encontramos, lo digo con mucho respeto, muchos hermanitos genruchitos. Los de México me van a entender porque, y quiero que se rían, no hay problema, pero hay mucho cristiano chabelo, mucho cristiano que no ha crecido, ni crece en la obra del Señor, y su experiencia con Dios se quedó solamente en una ocasión, el día que le quitó la enfermedad, el día que le sacó del problema, el día que le libró de la dificultad, el día que le quitó del conflicto, el día que lo libró, que lo salvó de aquel problema. Después de eso, Dios no ha vuelto a hacer nada en su vida. Pero ya es cristiano y lleva 10 años en la iglesia, lleva 20, lleva 30, lleva 40 años en la iglesia. Y cuando platica con alguien, solamente platica de esa sola experiencia, una. Amados hermanos, él solamente es un creyente. Ni siquiera cumple con las características de un verdadero cristiano, mucho menos las de un hijo de Dios. Dios me ha permitido predicar en cárceles, Dios me ha permitido predicar en centros de rehabilitación, en anexos. Toda esa gente ha tenido una experiencia con Dios, pero no cambian. Les cuesta mucho cambiar. Esa es la característica de un creyente. Sabe que Dios existe, sabe que Dios ahí está, que es real. Ya han tenido una experiencia con Él, pero su vida no cambia. Su carácter. ¿Qué le pasa al hermanito si no le sirves de comer a su hora? No, pues se enchamuca el hermano. ¿Cómo? Si es cristiano. No, pues se enchamuca. Si se enfría la sopa, se enchamuca. Si algo no le gustó en el culto, se enchamuca. Se molesta, se enoja. Lo digo con respeto, amados. La iglesia está llena de creyentes. Como un anexo está lleno de creyentes. Como una cárcel está llena de creyentes. Pero este taller no se trata de eso. Leímos 1 Corintios 15, 58. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y no olvides que todo tu trabajo no va a ser en vano. Lo dice la Escritura, 1 Corintios 15, 58. No va a ser en vano, hermano. Se trata entonces de ¿qué? De crecer.
de avanzar, de estar firmes, primero, lo leímos en el mismo verso, y luego crecer, avanzar, progresar. Vamos a leer otra porción de las Escrituras. Vamos a la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Carta a los Romanos, ahora en el capítulo 12, versículo 11. 12:11. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así las Escrituras. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, ¿algún otro hermanito o hermanita que quiera leerme? La hermanita ya me ayudó con la versión 60, pero ¿algún otro hermanito que quiera leerme alguna Amén, otra versión hermano. o versión 60? A ver, hermano Jorge, Amén. ¿cómo dice Sí, Romanos 12:11? en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos servir al Señor, Amén. amados? Con fervor. Con fervor, exactamente. Y no sé si ustedes comprendan el significado de la palabra fervor. Rápido, párese y vaya por un diccionario. Dígame qué significa la palabra fervor. Esto está tremendo. Porque por lo regular siempre lo esperamos del pastor. No, los hermanos que están al frente son los que tienen que estar fervorosos. Los hermanos que están en los diaconados, los hermanos que están en el grupo de alabanza, los hermanos que están en evangelismo, los hermanos que están en el campo misionero, el pastor. Esos son los que tienen que estar fervientes. No, amados. No. ¿Quién ya encontró lo que significa la palabra fervor? Pastor, Amén. yo la Sí, tengo en ¿qué otra significa la palabra? versión. Sí, hermanita, a ver, ¿qué versión tiene usted? Dice la Biblia de la mujer. A ver, ¿cómo En el dice? en el cuidado no perezosos, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ardientes en el espíritu. También está bonito. Ujú. No importa qué versión leamos, vamos a encontrar fervor, ardor. ¿Sí? Mi hermanita que ya encontró en el diccionario qué significa fervor. Sí, ¿Sí nos puede señor. leer qué dice, hermanita? Sí, señor. Fervor. Sentimiento y aptitud de profunda veneración religiosa. Segundo, sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. ¿Cómo deben estar los cristianos, hermano, en la iglesia? Intensos, fervorosos, diligentes. ¿Aló? Amén, amén. Amén, hermano. Amén, pastor. Espero que les esté gustando mucho este taller, amados hermanos. Sí, amén. Amén. Amén, Y gloria a que nos Dios. empiecen, las mismas escrituras que nos empiecen a abrir los ojos y darnos cuenta, por ejemplo, hoy, ¿cómo quisiera, hermano, que pudiéramos todos tener la facultad de dejar de ser creyentes? Ser creyente no sirve. Mucha gente a mí me ha dicho, pastor, yo creo en Dios. Y la misma Biblia dice, bien haces. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen. Los demonios también creen. Pero ¿qué pasa? Ellos tiemblan. Así dicen las escrituras. ¿Quién me ayuda a encontrar la cita? Estamos en un taller, no se les olvide. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ser creyente no nos va a ayudar a crecer. Al contrario, por eso mucha gente sigue siendo el centro. Mucha gente sigue dejando solo al pastor. Mucha gente no sirve en la iglesia, ni quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es creyente nada más.
¿Sabían que los demonios también van a la iglesia? 2:19. Así es. A ver, hermanita, ¿lo quieres repetir? Porque no se escuchó muy bien. Santiago 2:19. Tú Así crees que es. Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Anótelo ahí en su manual, hermano. Quiero decir entonces que los demonios también son creyentes. ¿Ya se fijó? Wow. Hay mucho más, hermanos. Hay muchos más. Pero yo quiero preguntar, ¿estás listo para lo que sigue, hermano? Pastor, usted dijo que íbamos a ver a David y nomás lo tocó al principio y ya nos está ahorita como que dándonos de cachetadas, ¿no? No, hermano. Mi intención no es maltratarlos. Solamente estoy expresando lo que está en la Biblia. Y esto no significa que yo ya sea perfecto. Estamos en un proceso de entrenamiento, amados hermanos. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, su proceso nunca terminó. Aleluya. Amén, amén. Quiero que usted abra los ojos y se dé cuenta que de hecho en la eternidad nuestro querido hermano y gran admirado rey David sigue siendo procesado. ¿Cómo la ve, hermano? A ver si nuestro querido pastor Javier un día de estos nos da ese estudio que se llama la Escuela del Rey. Tremendo, tremendo estudio. Porque mucha gente cree que ya cuando esté en la eternidad piensa que ya ahí terminó todo y ha cumplido la meta. No, no. No. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a leer otra porción de las Escrituras. Amén. Amén. Marcos. Evangelio según Marcos. Vamos a buscar el capítulo 9. Versículo 35. Marcos 9, 35. ¿Listos? Amén. Marcos 9, 35. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Palabras del maestro. ¿Alguien quiere ser el primero? ¿Alguien quiere ser el importante? ¿Alguien quiere llamar la atención? Dice el maestro. Yo les voy a decir cómo. Sean el último de todos y sirvan a todos. ¿Aló? Amén. Servir a todos. Amén. Amén, pastor. Servir a todos Perdón. es algo muy fuerte. No dice, sirve al pastor solamente. No. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Yo quiero ser escudero, yo quiero estar siempre junto al pastor Javier, es más, voy a dejar descansar, yo voy a estar ahí en su casa, estoy metido en su trabajo, voy a acompañarle, voy a cargar su portafolio, voy a conectar su computadora, voy a cargar su celular, yo voy a ser el escudero del pastor Javier. Sí, hermano, amén. Ferviente el hermano. Pero aquí Jesús dice que no nada más al pastor, a todos. Sirviendo a todos. Qué importante es dejar el centro. ¿Ya se fijó? Amada iglesia, ¿ya se fijó qué importante es dejar el centro? Sí. Ya párate del trono, Amén. hermano. Amén. Ya renuncia a él. No te ha traído nada bueno.
solamente ha permitido llegar a ser solamente un simple creyente junto a los demonios, igual. Crees igual que los demonios. La diferencia es que los demonios sí le temen a Dios, tiemblan. Y los creyentes no. Ahí están, indiferentes. Les entra por aquí y les sale por acá. Con mucho amor, hermanos. ¿Aló? Amén. Si la palabra nos incomoda, si la palabra nos inquieta, si estas verdades nos hacen sentir un poquito disagusto, es bueno. Es bueno. Porque significa entonces que tienes el llamado y que estás comprendiendo la voz de tu Señor para hacer precisamente lo que Él nos mandó hacer. El segundo punto del manual, hablando del espíritu de un escudero, dice así, hermano. En vez de ofrecernos al servicio de los demás, nosotros en la iglesia esperamos que otros nos sirvan. En particular, esta es la postura que tomamos hacia el hombre o hacia la mujer de Dios. Lo que les decía hace un ratito, solamente estamos ahí buscando que el pastor nos sirva, que la esposa del pastor nos atienda, que nos reciba, ay, y con una sonrisa, porque si está con su carota, pues entonces no voy. Entonces yo ahí no hay amor. No sé si alguna vez has escuchado ese tipo de palabras. Pero hermano, mira mi cara, mírame bien. A mí de joven me decían todo el torito. Pues Dios me dio este rostro. No me quejo, yo estoy contento con mi cara, con mi rostro. Pero sí, mucha gente me ha dicho, los amigos de mis hijos, oye, tu papá me da miedo, tu papá siempre está enojado, tu papá es muy serio, tu papá esto. La gente en la calle me decía torito porque decían, estás molesto, estás buscando pleito. Y hermano, la iglesia está llena de creyentes que solamente buscan que el pastor sea como un triste payaso. Y lo digo con respeto, aquí está mi pastor Javier. Y cuántas veces nosotros los pastores estamos ahí preocupados porque la gente esté a gusto, esté contenta. Porque llegan con esa actitud, con ese carácter. Yo quiero ver a Dios. Y el pastor está preocupadísimo porque el hermano que acaba de llegar ve a Dios y sienta a Dios. Pero en una calidad de exigencia. El pastor se preocupa por estar bien vestido, por oler bien, por echarse una mentita en la boca para que al orar junto al hermano haya buen aliento. Porque si no, el hermano, si algo no le gusta, pues se va. Si algo no le parece, pues, y no vaya usted a pensar que se va en silencio. No, busca la manera de vertir su molestia ante los demás, ante uno o dos o tres. Esa es la situación en la que ha caído la iglesia actual. Y por eso hoy encontramos iglesias muy amigables. Que yo ya no me atrevería a llamarles iglesias, yo ya les llamaría los clubes cristianos. Únete a los optimistas. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Amén, pastor, amén. Una iglesia embajadora. Dios quiere una iglesia que represente el reino de los cielos en la tierra. Dios quiere una iglesia, sí, llena de amor, pero de un amor genuino, no un amor religioso. Porque también están los hermanos empalagosos. El pastor Javier no me va a dejar mentir. Esos hermanos que escuchan un taller como escuderos de Dios y dicen, ya, pastor, ¿qué me ha dicho? Ya no voy a salir de su casa. Yo quiero ser su escudero.
Y hermanos, nos llaman por teléfono en la madrugada, en la mañanita. ¿Cómo está, pastor? Me acordé de usted. No, hermano, pues no se anda acordando, déjeme dormir. Hay hermanos empalagosos, pero no es una actitud genuina, sino que ya es un discurso religioso. No, hermano, esto no es de religión. Es un llamado de Dios a corazones sinceros, a corazones auténticos, a corazones genuinos, a hombres y mujeres conforme de Dios. Aleluya. Tú y yo Amén. nunca podemos movernos en una unción. Y esto, para cerrar esta noche, amados hermanos, mi ponencia, porque todavía el taller va a seguir. Tú y yo nunca podemos movernos en una unción como la de Eliseo hasta que no hayamos aprendido a servir a un Elías. Ya lo tienes en tu manual, hermano, pero si no tienes tu manual, te lo dicto, escríbelo en tu cuaderno. Tú y yo nunca podemos movernos en una unción como la de Eliseo hasta que no hayamos aprendido a servir a un Elías. Tengo muchos textos todavía, hermano, que quisiera que leyéramos, pero se convertiría en un estudio. Y hoy se trata de que sea un taller. Ya tienes tarea. Vas a buscar las características de David como hombre, como siervo, como rey. Y hay muchos versículos que nos da la Biblia con respecto a servir. Y yo te los quiero dar para que tú anotes algunos, pero es importante que tú busques más. Amén, hermanos. Amén. Los siguientes versículos te los doy para que tú los leas en casa y sigas con este taller los días que no nos vemos aquí por internet. Apunta, por favor, hermano. Gálatas 5:13. Amén. Salmos Amén. 37:23. Y Mateo, este sí lo vamos a leer. Mateo 20, versículos 26 y 27. Mateo 20. Este sí lo vamos a leer, hermano. Este está bonito. Versículos 26 y 27. ¿Listos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Versión de las Américas. Pero ojo, vamos a leer la versión, o cualquier otra versión, hermanos, porque ahí donde aquí yo leo siervo, en la versión 60, por ejemplo, no dice siervo. Me gustaría que pusieran atención y me ayudara otro hermanito ahora de los que leyeron, o un hermano que no ha leído. ¿Cómo dice la Biblia ahí en lugar de la palabra siervo? ¿Cómo dice? ¿Quién dice yo? Aló, aló. Yo ya la tengo aquí. ¿Cómo dice, hermanita? Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice igual siervo. ¿Qué versión es la de usted, hermana? 60. 60, ok. Hay otra versión. La versión internacional. ¿Quién tiene la versión internacional? NBI. ¿Nadie? ¿O alguna otra versión que no use la palabra siervo? Bueno, amados, no se preocupe. Si no tiene usted otra versión, quiero decirle que la NBI, una versión muy popular acá en México, la nueva versión internacional, en lugar de siervo dice esclavo. Quien quiera ser el primero, que se vuelva esclavo de su hermano.
Y esa palabra, pues como a muchos no les gusta, les suena denigrante, les suena discriminador, les suena devaluador. Pero en las cosas de Dios, desde la perspectiva de nuestro Creador, de nuestro Padre Dios, es un privilegio. Es un término que se maneja en los cielos como virtud, como privilegio, como honor. Vine a servirte. De hecho, hermanos, esta noche yo quiero darle gracias a Dios por la vida del pastor Javier, que me permite este espacio precisamente para servirles. Y yo me siento muy honrado, hermanos, me siento muy honrado. Y sé que no tengo la capacidad de expresar mi sentimiento. El pastor Javier sí me comprende muy bien cuando digo estas palabras. Me siento muy honrado de poderles servir. Porque Dios me ha traído por un proceso muy interesante, del que no me quejo ni reniego, sino que le doy gracias a Dios y yo alabo y adoro y bendigo el nombre de Jehová, de nuestro Padre Dios, por este proceso. Es difícil, pero que me está enseñando muchísimo. Porque estoy entendiendo que yo no puedo seguir siendo el mismo. Quien me conoció hace 3 años y me ve ahora, le quiero advertir que tendrá que volverme a conocer. Porque yo he aprendido que en Dios siempre tengo que ir creciendo, siempre tengo que ir avanzando, hasta que el día sea perfecto. Y estos cambios me están haciendo maduro, me están haciendo cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que lo he alcanzado. Es mi meta, es mi propósito. Y por eso desarrollamos y escribimos este taller, que no hay más grande anhelo en mi corazón que poderles transmitir esta verdad de Dios. Desarrollemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hoy he empezado con David y si se fijó, terminé con Eliseo. Pero no vaya usted a pensar que ya no vamos a hablar de David. No, hermano, durante todo el taller vamos a estar hablando de él. Pero ahorita, para entrar a una etapa de preguntas y respuestas, quiero que mi ponencia termine en la siguiente hoja del manual. Y ahí tenemos un versículo que lo mandé a hacer solito en una sola hoja, el versículo gigante, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Ya lo tiene, hermano? Ahí está en su manual. Amén. No hay mayor amor que este. Y lo dijo nuestro Señor. No hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor. Esa es la perspectiva del cielo con respecto a dar, con respecto a servir. No hay mayor amor. El mundo te enseña a amar. Mucha gente aprendió a amar aquí en la tierra. Con esto es con lo que quiero terminar, amados. Mucha gente sabe amar. Sí. Pero sabe amar según las novelas que le enseñaron. Mucha gente conoce el amor del mundo. Sabe amar como el mundo le enseñó. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo enseña el mundo a amar? Muchos han aprendido a amar siempre esperando algo a cambio. Bueno, es que como me traten, yo así voy a responder. Si me tratan mal, pues yo voy a responder mal. Si me hablan fuerte, pues yo voy a hablar fuerte. Y dicen amar. Incluso en un matrimonio cristiano, de hecho, hasta en los mismos matrimonios cristianos. Es que yo soy así, a mí no me pidas que ande con chocolates y rosas y flores. Pues yo así te amé desde el principio, yo así amo, así soy, ¿y qué?
Un dicho muy mexicano, ¿no? Yo así soy. A mí me enseñaron a amar así, yo así aprendí a amar. ¿Quién te enseñó? Las películas de Mario Almada. ¿Quién te enseñó a amar así? Las novelas. ¿Quién te enseñó a amar así? Tus antepasados, machistas, feministas, dependiendo del caso. ¿Quién te enseñó a amar como tú amas? ¿Dios? ¿Fue Dios? El amor que usamos, que profesamos, que practicamos, ¿es el amor que Dios enseña? No hay amor más grande que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Amados, y en la iglesia, todos los hermanos que se congregan, ¿son tus amigos? ¿O eres de esos hermanos que tienen ministerio de bolita? ¿Sí conocen el ministerio de bolita, hermanos? No, pastor, ¿cuál es? ¿No conocen el ministerio de bolita? ¿No lo conocen? No es bíblico, ¿eh? Les adelanto, no es bíblico, hermano. Porque a la derecha de la iglesia, ahí en las bancas de la derecha, se sientan los que le van a América. ¿Sí? Y luego hasta atrás se sientan las hermanitas fifí. Y hasta adelante se sientan los hermanitos, los humildes. ¿Sí? Y luego los que le van a Cruz Azul, etcétera. El ministerio bolita, esos hermanitos que nada más se juntan 2, 3, 4, no se juntan con los demás. Esos ministerios bolita hay muchos. En muchas partes, en muchos lados hay ministerios bolita. Hacen su bolita por allá, hacen su bolita por acá. Estos son los que se juntan nada más para comer. Después del servicio se juntan los mismos hermanos bolita. Son los que se sientan siempre a la mesa con el pastor. No quieren que nadie más interrumpa esa comunión, porque los hermanos bolita quieren el protagonismo. ¿Todos los hermanos que van a la iglesia son tus amigos? ¿Todos son tus amigos? No hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Amados, ser escudero de Dios es un privilegio muy grande. Es un honor. Es una virtud. Hermano, podemos ponerle una cantidad de adjetivos, pero debería ser una meta. Mientras estamos aquí, mientras seguimos aquí en la tierra, mientras no seamos llamados a la eternidad, estamos aquí por algo, estamos aquí para algo, estamos aquí por alguien, estamos aquí para alguien. No somos el centro. No, hermano, hoy repite conmigo. No voy a volver a tratar a Dios como un criado. Repite conmigo. No voy a pelear el trono que le toca a Dios. Amén. Yo renuncio al centro, yo renuncio al trono. Yo le entrego mi corazón a Dios. Y de aquí en adelante voy a ejercitarme en este taller de escuderos de Dios para servir a mi hermano, para servir a mi prójimo, para dar mi vida, para dar mis talentos, para dar mi habilidad. Aleluya. Yo voy a entregarme para hacer la voluntad de Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Amén.